A evaluar cuál es el proceso en el laboratorio de in vitro de hacer la micromanipulación o lo que llamamos el ICSI, que es la inyección de espermatozoides dentro del óvulo. Y una vez formado el embrión a la etapa de lo que llamamos las 8 células, que usualmente ocurre 3 días después de la inseminación, pues entonces cómo procedemos para hacer la biopsia, lo que llamamos la biopsia genética preimplantación. Y esta célula entonces pues se envía a un laboratorio de genética para que haga el estudio genético. Entonces, en el primer video, lo que vamos a ver es cómo se debería ver la muestra de espermatozoides cuando estamos haciendo un análisis de semen. Van a haber espermatozoides mótiles y van a haber espermatozoides que no se están moviendo. Entonces, pues ahí se hace un conteo de cuántos espermatozoides totales hay y se saca un % de cuáles son mótiles y cuáles son no mótiles. Una vez establecemos el análisis de semen de la muestra que vamos a usar para inseminar, pues entonces procedemos a sacar los óvulos para ir al laboratorio a hacer la inseminación. Y cuando hacemos los estudios genéticos, pues lo importante es que el óvulo solamente sea expuesto a un solo espermatozoide, cosa de que no vaya a haber contaminación de otros espermatozoides. Contaminación me refiero a material genético en exceso, ¿no? Entonces, una vez hacemos la evaluación del análisis de semen, como dijimos, vamos a hacer el procedimiento de la inseminación o la micromanipulación. Y aquí básicamente lo que estamos viendo es la muestra preparada que vamos a utilizar para inseminar el óvulo. Aquí hay una aguja, una microaguja, aquí hay varios espermatozoides. Y lo que vamos a hacer es capturar uno de los espermatozoides. Inicialmente la agujita lo que va a hacer es ir a la parte del, lo que llamamos el cuello del espermatozoide, donde están las mitocondrias, que es lo que le da movimiento, para inmovilizar el espermatozoide. Y entonces con la misma agujita se aspira el espermatozoide por el rabito, que lo vemos en esta parte, y se prepara la aguja con un espermatozoide adentro para entonces hacer la inseminación, o lo que llamamos la inseminación intracitoplásmica de espermatozoides. Y ese es el proceso pues, que tenemos aquí. Aquí ya tenemos el óvulo, que lo hemos preparado para la inseminación. Esto es el cascarón del óvulo, lo que llamamos la zona pelúcida, como todo óvulo tiene un cascarón, o como todo huevo. Esto es una pipeta que usamos para aguantar el óvulo. Y aquí la aguja donde tenemos el espermatozoide adentro, y vamos a proceder ahora a la inyección. Intracytoplasmic Sperm Injection, por sus siglas en inglés y su nombre en inglés. Está el espermatozoide, se procede con la aguja y se puede apreciar en esta toma, ¿no? El tamaño del óvulo en relación con el tamaño del espermatozoide. El óvulo es muchísimo más grande que el espermatozoide y ahí viene el sperm que va a entrar dentro del óvulo por micromanipulación. Y ya el óvulo está oficialmente inseminado intracitoplásmicamente. Si es exitoso el proceso de inseminación, pues va a haber la fertilización. Y si hay la fertilización, pues ese óvulo fertilizado va a empezar a dividirse. Y al tercer día luego de esa inseminación, pues lo que esperaríamos es tener un embrión de 8 células, que lo vemos aquí. Y aquí tenemos el embrión, ya dejó de ser óvulo, ahora es un embrión que tiene 8 células. Esas células se llaman los blastómeros y entendemos que todas las células son idénticas porque todas salieron de una célula original. Entonces, el cascarón del óvulo, hay que hacer un pequeño orificio para tener acceso adentro del embrión y poder hacer la biopsia de un blastómero, que es la célula que se va a utilizar para hacer el estudio genético.
Aquí tenemos un tipo de cánula diferente o de aguja diferente. Aquí la aguja de succión para aguantar en este caso el embrión en su sitio. Entonces hay diferentes maneras que uno puede romper el cascarón. Esta manera que vamos a ver ahora es usando unas soluciones que disuelven el cascarón. La solución es poco ácida, ¿no? Y el cascarón entonces se va a ver disolviéndose. Lo vemos en esta parte, cómo se disuelve el cascarón en un área específica para poder tener entonces acceso adentro del embrión y poder biopsiar la célula, el blastómero, que es la que eventualmente se va a usar para el estudio genético. Y ahí tenemos acceso dentro del embrión. Otra manera de romper el cascarón del huevo y el embrión es usando láser, la tecnología del láser, que es la que vemos en este lado. Ambas tecnologías son confiables y se utilizan en muchos sitios. De nuevo, tenemos el embrión de 8 células y tenemos marcado ya el área donde el rayo láser va a romper el cascarón del óvulo. Y ahí activamos el rayo láser y se va viendo cómo se va rompiendo ese cascarón de una manera más precisa, pues con este instrumento, el láser. La idea pues lo mismo, abrir un orificio para poder tener acceso adentro del embrión y hacer la biopsia. El proceso de romper del cascarón es un proceso que ocurre naturalmente porque todos los embriones antes de la implantación tienen que romper el cascarón. Es lo que llamamos en inglés el hatching o la incubación. Nosotros podemos pues hacer assisted hatching, que pues la palabra lo dice, asistir en ese proceso de incubación o de rotura del cascarón. En este caso estamos haciendo la rotura del cascarón para propósitos de biopsia. Otras veces lo hacemos pues para propósitos de ayudar al embrión que salga de su cascarón y facilitar la implantación. Se está tratando de hacer un orificio más o menos del mismo tamaño pues de la célula que vamos a biopsiar. Entonces el proceso de la biopsia per se del embrión lo tenemos aquí. Aquí ya tenemos el embrión de 8 células, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una célula que está por la parte de atrás. Ya se ha roto un espacio, se ha abierto un espacio en el embrión. Tenemos una cánula un poquito diferente para entonces proceder con la biopsia. Se despega con la misma cánula. Todo esto se hace bajo magnificación con unos instrumentos especializados de micromanipulación. Entra la cánula por el orificio que ya hemos abierto, ya sea por soluciones ácidas o por láser, y ya estamos haciendo la biopsia de una de las células, la cual entendemos que son pues idénticas al resto de las células que se quedan internas. Entonces, esta célula es la que se envía al laboratorio de genética para que haga el estudio genético y así saber pues si estamos hablando de un embrión normal, genéticamente hablando, o si hay alguna anomalía específica, ¿verdad? Pueden haber anomalías específicas como los casos que hemos trabajado de distrofia muscular, fibrosis quística, algunos casos de anemia, algunos casos de sickle cell, ¿verdad? Anemia, que es uno de los más comunes que tenemos en nuestro ambiente. La biopsia se hace, como dijimos, al tercer día luego de la inseminación y tarda aproximadamente 36 horas en lo que tenemos el resultado.
tiempo suficiente para que el embrión se desarrolle en lo que llamamos un blastocisto y entonces hacer la transferencia de aquellos embriones pues, que son reportados que son genéticamente normales. Y ahí pues entonces cubrimos todas las etapas, desde la evaluación del espermatozoide, la captura del espermatozoide y la preparación para la inseminación, el cultivo del óvulo fertilizado hasta la etapa de 3 días, cuando tenemos un embrión de aproximadamente 8 células, el proceso de hacer el hatching o romper el cascarón del óvulo, abriendo un área para poder accesar los blastómeros internos, que lo hacemos por láser o usando soluciones ácidas, y el proceso de la biopsia per se, que es lo que llamamos la biopsia genética preimplantación.